cannot promise to you that you can be whatever you want to be in life, though you probably can. Miriam González Durantes no es solo la esposa de un político británico conocido, ni tampoco únicamente la abogada internacional que ha asesorado en las más altas esferas del derecho europeo. Detrás de su nombre, hay una mujer marcada por silencios familiares, por decisiones que desafiaron tradiciones y por un matrimonio que, visto desde fuera, parecía un cuento de hadas diplomático, pero que en su interior escondía contradicciones y dilemas inesperados. Miriam nació en Olmedo, un pequeño pueblo de Valladolid, hija de un alcalde socialista, que le transmitió la pasión por la justicia y el compromiso con la política. Sin embargo, lo que pocos saben es que esa infancia, aparentemente tranquila, estuvo cruzada por la sombra de secretos familiares que más tarde resonarían en su propia vida conyugal, cuando se unió a Nick Clegg, joven político británico con ambiciones firmes y un aura carismática. Todo el mundo vio la fusión perfecta entre dos mundos, la jurista española brillante y el futuro líder liberal demócrata. Pero detrás de las cámaras, mientras los flashes iluminaban sus apariciones públicas, había detalles pequeños y casi invisibles, que dejaban entrever la tensión entre la tradición española que llevaba en la sangre y la exigente vida política británica en la que quedó atrapada. Uno de esos detalles, contado por quienes estuvieron cerca, ocurrió en una cena diplomática en Bruselas, cuando una conversación en apariencia trivial sobre el papel de la mujer en la política se transformó en un silencio incómodo. Miriam se levantó de la mesa, miró a su marido con una mezcla de reproche y determinación, y aunque el episodio quedó enterrado en los titulares de aquel tiempo, para quienes lo presenciaron fue el inicio de una grieta imperceptible que con los años se haría más profunda ese instante, casi borrado de la memoria pública. Es apenas una pincelada de la complejidad de un matrimonio que navegó entre la admiración mutua y las exigencias implacables de la vida pública, porque detrás de cada fotografía oficial hay una mirada que se aparta, detrás de cada discurso compartido hay un suspiro contenido, y detrás de cada sonrisa de gala late una verdad más oscura que aún espera ser contada. El instante que marcó una fisura irreparable en el matrimonio de Miriam González Durantes con Nick Clegg no ocurrió en un salón diplomático ni bajo las luces de un mitin electoral, sino en la intimidad de su casa londinense una noche cualquiera, cuando las puertas estaban cerradas y solo quedaba el eco de una conversación imposible. Miriam había regresado de un viaje extenuante a Bruselas, cargando consigo carpetas repletas de informes, y la fatiga de quien libra batallas invisibles en pasillos de poder. Pero lo que encontró al cruzar el umbral de su hogar no fue descanso, sino un silencio helado que la envolvió como un muro invisible. Esa noche se enfrentaron a la verdad que siempre habían esquivado ella. Ya no era la mujer dispuesta a callar para sostener la carrera política de su esposo, y él no estaba preparado para aceptar que la ambición de Miriam podía eclipsar la suya misma. Aquel choque no dejó gritos, sino un vacío denso que se instaló entre ambos, y desde entonces, cada gesto compartido, en público, fue una representación cuidadosamente ensayada. Miriam comenzó a notar en los viajes oficiales un patrón inquietante, la manera en que Nick evitaba introducirla en determinadas conversaciones estratégicas, la forma en que ciertos asesores se referían a ella como si fuera un adorno diplomático más, y no la jurista con una mente aguda que podía desarmar tratados complejos con un solo argumento. Detrás de cada sonrisa que ofrecía a las cámaras, había una herida creciente, la certeza de que su valor era reducido deliberadamente, para proteger la imagen de un hombre que no soportaba compartir el protagonismo. Esa herida se transformó en una rabia silenciosa, que Miriam escondía bajo vestidos impecables y saludos cordiales,
pero que a solas se desbordaba en diarios íntimos que nadie nunca leyó, escritos en madrugadas de insomnio con frases cortas y punzantes que parecían lanzas contra su propio destino. Algunos de esos cuadernos permanecen guardados hasta hoy en una biblioteca privada donde solo ella decide si serán alguna vez revelados. Lo que más desconcertaba a quienes estaban cerca era la contradicción entre la solidez pública del matrimonio y los signos sutiles de distancia que pocos sabían interpretar, como la costumbre de Miriam de desaparecer unos minutos durante recepciones oficiales para encerrarse en un baño y respirar hondo, o la frialdad calculada con la que respondía a elogios sobre la carrera de su marido, evitando cualquier mención a los sacrificios personales que ella misma había hecho. La mayor grieta se abrió en un verano sofocante, cuando durante unas vacaciones en España se cruzaron con antiguos conocidos del pueblo natal de Miriam, quienes con nostalgia recordaban al padre alcalde que la inspiró desde niña. Aquel encuentro reavivó en ella una fuerza olvidada. La convicción de que estaba traicionando no solo sus ideales, sino también la memoria de su propia sangre. Ese día discutió con Nick en la penumbra de una terraza frente al mar con palabras que no necesitaban gritos, porque llevaban siglos de dolor acumulado. El matrimonio, que alguna vez fue símbolo de modernidad, se convirtió lentamente en un pacto de supervivencia, donde la lealtad ya no se medía en amor, sino en conveniencia pública. Los años siguientes estuvieron marcados por una coreografía casi perfecta: apariciones conjuntas, calculadas, fotografías familiares, enmarcadas en sonrisas de revista. Pero Miriam había aprendido a habitar un doble mundo: el visible ante la sociedad británica y el oculto en su propia conciencia, donde el peso de la soledad la obligaba a reinventarse día a día. Entre la abogada poderosa y la esposa relegada existía un abismo que nadie quiso explorar y que ella misma comenzó a llenar con proyectos personales discretos, que más tarde florecerían como un grito de independencia. Lo inexplicable para quienes miraban desde fuera era cómo pudo sostener durante tanto tiempo una vida así sin quebrarse en público. La respuesta estaba en la disciplina férrea que heredó de su padre y en la determinación de no permitir que la historia la redujera a un pie de página en la biografía de un político británico. Su matrimonio no se rompió en un instante, sino que se fue desangrando lentamente, en gestos pequeños, en silencios que gritaban más que cualquier palabra y en miradas que dejaron de buscarse, hasta convertirse en desconocidos que compartían el mismo techo. Ese relato íntimo nunca salió en los periódicos, porque Miriam aprendió a proteger sus sombras con la misma habilidad con que defendía a sus clientes en tribunales internacionales. Pero quienes la conocieron de verdad saben que detrás de esa mujer elegante y firme hubo noches de lágrimas contenidas y mañanas en las que solo la fuerza de sus hijos la sostuvo en pie. Hubo un episodio que nunca salió a la luz y que marcó un antes y un después en la relación de Miriam González Durantes con Nick Clegg. Ocurrió durante un invierno gris en Londres, cuando la lluvia parecía no detenerse, y la ciudad entera respiraba un aire de resignación en ese clima pesado. Miriam descubrió entre papeles olvidados una correspondencia que no le estaba dirigida, informes confidenciales que confirmaban que su nombre había sido deliberadamente borrado de un proyecto europeo en el que había trabajado con esmero y cuyo éxito había servido de trampolín para la imagen política de su esposo. Lo que dolió no fue la omisión en sí misma, sino la certeza de que Nick lo sabía y había guardado silencio. Esa revelación quebró una confianza que ya estaba frágil desde hacía años y dejó en Miriam una sensación de traición que no podía compartirse con nadie, porque el precio de hablar era demasiado alto. Desde aquel momento aprendió a sonreír con los labios mientras en su interior se cerraba como una fortaleza inexpugnable. La vida cotidiana en su casa reflejaba un teatro extraño. Los desayunos en familia,
Parecían escenas ensayadas donde cada uno recitaba un papel impuesto. Los niños con preguntas inocentes, él con respuestas rápidas, ella con gestos medidos, evitando que la tensión contaminara la rutina. Sin embargo, en las noches cuando los pasillos quedaban en silencio, Miriam recorría las habitaciones como una sombra incapaz de encontrar reposo en un hogar que había dejado de ser refugio y se había convertido en escenario. El detalle más inquietante era su costumbre de quedarse despierta hasta el amanecer, frente a una ventana abierta, escribiendo en hojas sueltas, que después guardaba en cajas de madera como si fueran piezas de un rompecabezas que algún día revelaría la verdadera historia. Los círculos cercanos empezaron a notar cambios imperceptibles, la forma en que Miriam evitaba tomar la mano de Nick en actos oficiales, la manera en que su mirada se desviaba hacia un punto fijo cuando alguien mencionaba la palabra lealtad, o la serenidad con la que aceptaba invitaciones a eventos en solitario, donde ya no necesitaba fingir ser la acompañante perfecta. Esas ausencias empezaron a volverse frecuentes, y aunque en la prensa se explicaban como compromisos profesionales, quienes la observaban de cerca sabían que eran espacios de aire que ella se concedía para no ahogarse dentro de un matrimonio cada vez más asfixiante. Lo que más sorprendía era su capacidad de sostener dos mundos paralelos con absoluta coherencia en el exterior. Seguía siendo la esposa impecable, la abogada brillante, la mujer que defendía la igualdad con un discurso claro y firme. Pero en la intimidad emergía una Miriam distinta, introspectiva, vulnerable, cargada de dudas y marcada por la sensación de estar pagando un precio demasiado alto por un pacto que había dejado de tener sentido. Esa dualidad fue su escudo y también su condena, porque la obligaba a vivir en constante desdoblamiento, sin posibilidad de reconciliar ambas facetas. El verano siguiente, la tensión alcanzó un punto insostenible durante un retiro familiar en una villa aislada del Mediterráneo. Una discusión aparentemente banal sobre la educación de sus hijos derivó en una confrontación brutal no por los gritos, sino por las verdades que quedaron expuestas. Miriam le recordó a Nick los sacrificios que había hecho renunciando a proyectos profesionales de gran envergadura. Él respondió con la frialdad de quien ya no busca reconciliación, sino control. Aquel diálogo se cerró con un silencio prolongado, que se extendió durante días enteros, convirtiendo la casa de vacaciones en un territorio helado, donde cada rincón parecía vigilar su dolor. Lo enigmático fue que Miriam nunca compartió estos episodios con amigos cercanos, ni con familiares. Optó por mantener la fachada intacta, convencida de que la exposición pública solo la debilitaría. Más aún, aprendió a esconder sus heridas tras un ritmo de trabajo implacable que le permitía anestesiar la angustia a través de la acción. Su mente se aferraba a cada caso legal, a cada conferencia, a cada causa solidaria como si fueran salvavidas en medio de un naufragio personal que no admitía testigos. Los años continuaron acumulando capas de distancia hasta que la complicidad se convirtió en rutina fría, y la admiración inicial en una especie de pacto administrativo. Lo sorprendente era que en medio de esa fractura, Miriam descubrió una fuerza interior desconocida. Comenzó a construir su propia identidad pública, más allá del apellido de su marido, con proyectos educativos y sociales que llevaban su firma y que hablaban de una mujer que ya no necesitaba la sombra de nadie. Esa independencia silenciosa se transformó en el germen de una libertad emocional que poco a poco fue desplazando el miedo, la rabia y la decepción. Así, mientras los reflectores aún los mostraban como una pareja unida en la vida privada, Miriam ya caminaba en otra dirección, sin anuncios dramáticos, sin rupturas escandalosas, simplemente con la firmeza de quien ha decidido que la verdadera lealtad es hacia sí misma y hacia los principios que nunca quiso abandonar.
y aunque nadie más que ella conoce el peso exacto de esas noches interminables, quedó claro que el matrimonio que alguna vez fue visto como modelo de modernidad terminó convertido en una lección íntima sobre los límites del sacrificio y la imposibilidad de sostener un amor que se había transformado en máscara. La noche en que Miriam González Durantes decidió que ya no podía seguir sosteniendo la misma representación, ocurrió en medio de un acto social que en apariencia debía ser un festejo, una gala en Londres, rodeada de políticos diplomáticos, empresarios y fotógrafos que buscaban capturar la imagen de una pareja ejemplar. Ella llevaba un vestido azul profundo que resaltaba entre las luces del salón, y él sonreía con el aplomo de quien sabe manejar los escenarios. Pero en un instante casi imperceptible, Miriam sintió que el aire le faltaba, que cada aplauso era una cadena más que la ataba a un guión que nunca había escrito, con sus propias manos. Se excusó discretamente y salió hacia un pasillo vacío donde la música llegaba como un eco lejano. Apoyó la frente contra una pared fría y en silencio comprendió que no había retorno, porque lo que se había quebrado no era solo la confianza en su esposo, sino la convicción íntima de que aquel matrimonio aún tenía razón de ser. Desde entonces la vida conyugal se convirtió en un espacio habitado por rituales mecánicos, los desayunos marcados por un tono neutro, las cenas compartidas con amigos en las que la risa sonaba ensayada, los viajes en común reducidos a gestos corteses frente a terceros. Miriam desarrolló la habilidad de separar su mente de lo que vivía, de volverse espectadora de su propia existencia, observando con distancia cada palabra, cada movimiento, cada escena cotidiana, como si fueran capítulos de una obra que no la representaba. Lo paradójico era que cuanto más se alejaba interiormente, más sólida parecía la fachada exterior. Nadie podía sospechar que tras esa imagen de armonía, quedaban noches enteras en las que ella caminaba por su casa como un fantasma incapaz de encontrar reposo. Lo inexplicable para muchos fue su resistencia a romper de manera definitiva, no por miedo a la soledad, sino porque comprendía que la exposición pública de una separación podía arrasar con todo lo que había construido como profesional, y como madre prefería entonces habitar ese espacio intermedio donde el vínculo ya no era amor ni complicidad, sino un pacto silencioso de conveniencia, un equilibrio inestable que se mantenía gracias a su disciplina y a la determinación de no permitir que el caos invadiera la vida de sus hijos. En esas madrugadas de desvelo, encontraba fuerzas en recuerdos de su infancia, en la voz de su padre, que aún resonaba como un eco, diciéndole que la dignidad nunca debía negociarse, y era esa memoria la que la impulsaba a no perderse del todo en un laberinto de apariencias. Con el tiempo Miriam comenzó a experimentar pequeños gestos de emancipación, no dramáticos ni visibles para la prensa, sino íntimos y poderosos. Eligió participar en proyectos donde su nombre no estaba asociado. Al de Nick se permitió volver a escribir en sus diarios con una honestidad brutal, explorando sentimientos que nunca compartiría en público. Se regaló espacios de silencio lejos de la política y de la rutina familiar. Esos gestos eran semillas de libertad que germinaban lentamente bajo la superficie hasta convertirse en raíces firmes de una nueva identidad. Lo sorprendente era que cuanto más avanzaba en ese camino, más claro quedaba que el matrimonio se había transformado en un espejismo sostenido por la inercia y por la necesidad de mantener intacta una narrativa social. Miriam, abogada luchadora defensora de la igualdad, había quedado atrapada en el rol de acompañante política sin reconocimiento verdadero, y ese contraste se volvió insoportable. Ese día no hubo ruptura ni anuncio público, solo un silencio más denso, una determinación más firme, y la certeza íntima de que, aunque el mundo aún los viera como una pareja unida, su matrimonio había muerto mucho antes de que nadie se atreviera a nombrarlo.
Al final, la historia del matrimonio de Miriam González Durantes no es la de un cuento perfecto, sino la de una mujer que aprendió a mirarse frente al espejo y reconocerse más allá de un apellido famoso, una historia de silencios, de sacrificios ocultos y de la fuerza necesaria para elegir la dignidad antes que la apariencia. Si quieres seguir descubriendo esas verdades que pocas veces se cuentan, suscríbete al canal y acompáñanos en el próximo capítulo.